Hola, hola. Bueno, pues vamos a hablar de un gran título que se llama Patrón de yate. Para empezar, os diré que para conseguir este título, esto va por escalafón. Primero, tenemos que tener el PER. O sea que no podemos acceder directamente como al PER. Aquí, para hacer el patrón de yate hay que tener el PER. Y entonces, pues vamos a ver un poquito, así por encima, por la pluma, su temario. Y sobre todo vamos a ver en qué consiste el examen. Un examen que dura 2 horas. Y que tiene 40 preguntas repartidas en 4 temas. Un tema de seguridad, un tema de meteo y 2 temas de navegación. Uno de teoría de navegación y otro de ejercicios de carta de navegación. ¿Sí? Entonces tenemos 10 y 10, 20 y 10, 30 y 10, 40. Total 40 preguntas, duración 2 horas. Podemos aprobar este examen de 2 formas distintas. El primero, globalmente. Y para aprobar globalmente tenemos que cumplir que de estas 40 tenemos que hacer bien 28. Y eso dividiendo 28 dividido entre 40 supone 70% de aciertos. O sea que tenemos que hacer un mínimo del 70%. De 40 tenemos que hacer pues 28 bien, y no superar el de las 12 mal. Y entonces para llegar aquí pues hay que dedicarle a esto pues 2 meses. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Seguido del PER. La otra también es posible, sí, pero primero nos tenemos que poner en línea de salida y para eso tenemos que recordar y sobre todo dominar primero la parte de carta del PER para después dar el salto para arriba. Entonces esto se llama aprobar por globalmente. ¿Esto qué implica? Que en seguridad puedo hacer alguna menos siempre y cuando compense con la meteo, pero obligatoriamente tengo que cumplir 2 condiciones y las 2 afectan al tema de carta. Que tengo que hacer en la teoría de navegación un mínimo de 5 y en los ejercicios de carta de navegación un mínimo de 7. Entonces aquí ya tenemos un 70%. 70%, pues aquí 50%, aquí 50%, aquí 50%. Entonces, pues podemos aprobar de 2 formas distintas. Globalmente, llegando a 28 y superando bien con los mínimos la parte de navegación. Y la otra es aprobar cada cosa por su lado. Y entonces a eso le llamamos aprobar por módulos. Tenemos un módulo 1 que es de seguridad más la meteo y un módulo 2 que es la parte de navegación, teoría de navegación y ejercicios de carta de navegación. Entonces aquí de teoría de navegación de 10.5, en ejercicios de carta de 10.7. Esto es lo que hay que superar. Esta es la parte del meollo de la cuestión de aprobar patrón de yate. Si supero esto, el resto pues se puede superar perfectamente y en 2 meses conseguir el título de patrón de yate. Y aquí de 10.5 y de 10.5. Entonces apruebo cada cosa por su lado. Bueno, pues esta ha sido un poco la parte correspondiente al examen y la forma de aprobar este gran título, puesto que sus atribuciones es de un barco de hasta 24 metros y hasta 150 millas de la costa, o sea que realmente hay que estar preparado para conseguir este título. Vamos a ver un poco en qué consiste su temario, de esas 4, por así decir, partes, de esas 4 asignaturas. Entonces, la primera es la de seguridad, y la seguridad, pues lo mismo que en el PER, pues aquí hay que ver más cosas de seguridad. ¿Por qué? Porque vamos a ir más lejos. La meteo, pues claro, como vamos a ir más lejos, pues hay que tener un poquito más de información de meteo, más conocimientos. ¿Para qué? Pues bueno, pues ya no es voy a salir a pasar la mañana o a pasar la tarde, me voy a ir para un día, para 2 días, para 3 días, una navegación ya de altura, y eso pues bueno, pues implica pues más conocimientos y el tiempo más cambiante durante esos días
y alejado de la costa, entonces pues esas dos cosas pues van de la mano. La parte de teoría de navegación, pues si algo hace un marino es navegar, y entonces tenemos que tener un poquito más de conocimientos, entonces vamos a ver un poquito por encima en qué consisten esos conocimientos, En primer lugar vamos a ver seguridad. Hemos dicho que vamos a ir más lejos. La seguridad es fundamental, aquí todo es fundamental, sobre todo la seguridad de la meteo. Parece mentira, bueno, pues si se me olvidan un poco las cosas de teoría de navegación, siempre y cuando me quede ahí el pozo ese de la cultura, y luego los ejercicios de carta, pues bueno, pues haciendo lo voy aprendiendo, viendo lo voy aprendiendo, y sobre todo aprendo haciéndolos, Entonces vamos a ver en qué consiste, el primer tema, o la primera, por así decir, asignatura, vamos a llamarle, es el tema de seguridad en la mar, y aquí vemos la estabilidad, Decíamos en el PER que la estabilidad es la propiedad que tiene un barco, de que si se escora se pone derecho, Esto es la estabilidad. Un barco sale a la mar, se escora, ¡pum!, se queda escorado, no, se escora y se pone derecho, y luego se escora y se pone derecho, Ahora vamos a ver un poquito más, de qué factores influye esa estabilidad, que tenga buena o mala, ¿sí? Yo a esto le llamo el palito, El palito es que aquí está la quilla, aquí está el centro de carena, aquí está el centro de gravedad y aquí está el metacentro, y según cómo se encuentran estos puntos en nuestro palito, si el G está muy arriba, pues tiene poca estabilidad; si está muy abajo, tiene mucha estabilidad; si la altura metacéntrica, el GM, es muy grande, el barco tiene mucha estabilidad; si el centro de gravedad coincide con el metacentro, el equilibrio es indiferente, y si el centro de gravedad se me sube a la chepa, pasa el monte para arriba, y se me pone por encima del metacentro, nuestro barco pues ya no tiene estabilidad, entonces sería inestable y nuestro barco daría la vuelta. Entonces tenemos que, bueno, pues saber más cosas en cuanto al movimiento de pesos y cómo influye en esa estabilidad. Equipo de seguridad, pues aquí ya no es solamente chaleco salvavidas y tal, tenemos que llevar más cosas, tenemos que llevar más cosas, tenemos que llevar balsa, tenemos que llevar radiobaliza, abandono de la embarcación, cómo es, bueno, pues lo que es la zafa hidrostática de esa balsa, salvamento marítimo, rescate con helicóptero, o sea, una serie de conceptos, de cosas que no os van a pasar, pero que tenéis que conocer, Entonces, esa es un poco la parte de la parte de seguridad. Vamos a la meteo, La meteo, pues aquí más de lo mismo, En el PER se veía un poco pues lo que eran las isóbaras, que si muy juntas, muy separadas, mucho viento, poco viento, pero aquí hay que saber las características, qué tiempo va asociado a los frentes, las borrascas, los anticiclones, un poco las tripas del viento, vientos, ya tenemos que saber un poco nombres, vientos característicos del Mediterráneo y Atlántico Oriental, costa de Portugal, de la humedad, cómo influye en el tema de la niebla, las nubes, las nieblas, las olas, longitud, periodo, altura de la ola, corrientes marinas, pues vamos a ir más lejos, y esas corrientes cómo nos pueden pues, favorecer o entorpecer nuestra navegación. Y de esa forma, pues bueno, pues este es un poco el resumen del primer módulo. Nos vamos al segundo módulo de navegación, y aquí, pues bueno, pues parecido a lo de antes, pero pues siempre con un poquito más, la esfera terrestre y un poco los ejes, los trópicos, como siempre, latitud, longitud, meridiano, el mediano de Greenwich, un poco pues eso, las definiciones, cómo calcular la corrección total. Aquí podemos calcular la corrección total por la polar, la estrella amiga de los marinos del norte. Vamos a ver cómo podemos saber cómo funciona nuestra brújula, cuál es la corrección total de la brújula, además de las formas de navegación costera con una navegación de altura, en la cual por medio de la polar podemos calcular el error de nuestro compás o aguja magnética. Esto, bueno, pues vamos a ver los rumbos, pero aquí ya a la hora de hacer navegación en carta vamos a mezclar cosas en nuestra coctelera: viento, corriente, ambas dos cosas, cuál será el rumbo de aguja si estamos afectados por una corriente y por un viento. Ya hay que tener los conceptos claros, qué publicaciones tenemos que llevar a bordo, cosas del tiempo, yo a esto le llamo la gabardina reversible, que son la hora universal, la Universal Time, o la hora civil de Greenwich, esto qué es la hora civil del lugar, referida al sol,
que es la hora oficial, la que nosotros tenemos en el reloj, pero ya si nos vamos a 150 millas de la costa, pues ya está, tiene su importancia la hora del reloj de bitácora, hora Zulu, hora del uso horario, la gabardina reversible. Tenemos que saber, sin ejercicios de cifras, pero bueno, pues en qué consiste cada cosa de esas. Pues ya el radar tiene una mayor importancia, en la mar, pues filtros, tal, el anti-running, pues que, bueno, pues más, un poquito más, un barco que está despachado para esa distancia y tal, pues es, bueno, pues es casi, no voy a decir obligatorio, pero casi todos tienen radar y tenemos que saber un poquito cómo funciona ese radar. Pues ya aquí tenemos de cara al radar pues una serie de acrónimos, el hombre al agua, el rumbo sobre el fondo y la velocidad sobre el fondo, speed over ground, bueno, las cartas electrónicas y el sistema de identificación AIS. Bueno, pues así a bola pluma, esos son los temas que son necesarios pues conocer, dominar para superar este primer módulo, que está formado por seguridad y meteorología y la teoría de navegación para hacer los ejercicios de carta. Como os he dicho, pues ya nos podemos situar. No, podemos calcular la corrección total por medio de la polar, mezclamos aquí viento, corriente, calcular una corriente desconocida. Tenemos que hacer ya unos ejercicios con formulitas. Aquí seno, coseno con la calculadora, que al fin y al cabo pues tampoco hace falta tener bueno, pues unos conocimientos importantes, hace falta desarrollar unas fórmulas y hacer las cosas no solo gráficamente aquí en la carta donde estaremos si navegamos 2 horas a este rumbo, sino que tenemos que hacer esto resolviendo un triángulo rectángulo con unas formulitas, Entonces, ¿cuánto subimos? ¿Cuál es la diferencia de latitud? ¿Cuál es la diferencia de longitud? Y sabiendo las coordenadas de este punto, calcular las coordenadas de este punto sin carta, conociendo la distancia navegada y el rumbo al cual navegamos. Pues bueno, pues esto es coger un triángulo y un lado es igual al seno, a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto, por el coseno del adyacente, 3 formulitas. Bueno, además de eso, pues tenemos el fenómeno de las mareas. Entonces ya no es la marea, cuál será la altura en el momento de la pleamar y bajamar como en el PER. Aquí, a las 16 horas 27 minutos, ¿cuál será la sonda en el momento? Ya no vale cuando estaba arriba del todo, abajo del todo. Tip: a esta hora que está la marea por aquí, ¿cuál será la sonda en el momento? Para saber si podemos entrar o no podemos entrar en un puerto en el cual en el derrotero hemos visto sus características y vemos la influencia de las mareas para la entrada en ese puerto. No sé si voy a poder entrar, igual toco fondo y tal. Pues bueno, pues tendré que saber con antelación a esa hora cuál será esa sonda del momento. Bueno, pues esta es una presentación del patrón de yate, un gran curso que todos lo podéis conseguir en 2 meses, y del cual os he explicado un poquito pues la introducción a ese curso. Así es y así os lo he contado. Esto, por favor, después de ver el vídeo, pues comentarlo, Pues nos ha parecido claro, pues bueno, pues hay que ampliarlo más, Esto ha sido una presentación, confío en que esto, bueno, pues en ese comentario me ayudéis a mejorar. Bueno, pues esta es la historia del patrón de yate, como os he dicho, así es y así os la he contado con este sistema perfácil, cambio y corto.